pequeños, a los grandes y también a los chicos. ¿Alguno de ustedes no ha mentido ninguna vez? Que levante la mano bien alta, el que nunca mintió. A ver, el oigo que se más grande. El mentiroso soy yo. Nadie levantó la mano, así que alguna vez todos mentimos, ¿no es cierto? Todos mentimos. Pero bueno. ¿Alguna porque le da vergüenza de algo? Claro, pero Jesús, a pesar de que nosotros mentimos, si nosotros conocemos a Jesús, que Jesús conoce todo, ve todo, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por lo general? Con un poco de vergüenza vamos y golpeamos. ¿Jesús puede escuchar? ¿Y cuántas veces tenemos que golpear? Muchas. Una sola golpear y Jesús escuchó. Porque sabe lo que voy a decirle yo, porque sabe lo que yo dije una mentira. Entonces Jesús es tan amoroso que Jesús nos perdona, pero nos dice, no mientas más, porque si mentís, tu corazoncito, va a pasar algo con nuestros corazones. ¿Dónde tienen ustedes su corazón? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? A ver, todos nos vamos a poner la mano en el lado izquierdo. Claro, porque en el derecho ese que hace ruidito, está el corazón, espera. Y saben una cosa que a ustedes les pasó, que cuando yo era chiquita, ¿vieron esta florcita? ¿De qué color es? Naranja. ¿Y qué tiene? Puntito naranja. Puntito naranja, una manchita, ¿no es cierto? Tiene. Ahora les voy a mostrar esta. ¿Cómo es esta florcita? Rosa, con amarillo. Con amarillo. Ustedes son muy detallistas, ¿viste? Pero esta, ¿cómo es? Blanca. Muy blanca, ¿no es cierto? Y el color blanco representa la pureza. La pureza, ¿no es cierto? Qué linda. Pero yo me estaba contando de que a veces nosotros por ahí decimos una mentirita, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con ese corazoncito que está acá? Porque mamá vio algo, o papá vio algo, o mi hermano vio algo. Obvio, Y yo dije, y no es verdad. Entonces, ¿qué pasa con este corazoncito? Está dolorido. Y yo me puse una curita, porque dice, me pongo la curita y me duele menos. Pero no duele menos, sigue doliendo. ¿Y qué pasa? Los latidos del corazón, como a ver, pónganse la manito en el corazón. Y hay un ruidito, ¿no es cierto? Hay un ruidito, así, pero cuando nosotros hacemos algo malo, y estamos preocupados, ¿qué empieza a hacer? Más ruidito. A ver, ¿cómo? Ay, ya sabemos, no sé qué está pasando. Y le hace tucu el corazón, ¿no es cierto? Entonces, con ese corazón lastimado y con ese corazón roto, ¿qué hacemos luego? Golpeamos. Y decimos, Jesús, hoy cometí un error. Dije algo que era mentira. Y toquen este corazoncito como es. Tóquenlo. ¿Cómo es? Blandito y suave, ¿no es cierto? Blandito y suave. Lo pueden tocar todos y después pasar y después me lo pasan a mí. Dáselo al otro. Entonces ese corazoncito se hace tiernito, ¿no es cierto? Y Jesús nos perdona. Entonces nosotros también pedimos perdón a que le hicimos daño. Pero hoy les voy a contar una historia que me costó contar esa historia. ¿Saben, chicos? Me cuesta contar esta historia. ¿Me escuchan? Me cuesta contar esta historia. ¿Saben por qué me cuesta contar esta historia? Porque es una historia de un papá y de una mamá que dijeron una mentira. Dijeron una mentira. Un papá y una mamá que dijeron una mentira. Dos personas grandes. ¿Y saben cómo son las mentiras? Algunos dicen, pero dije una mentirita chiquitita. Y otros dicen, que dijo una mentira tan grande, ¿cómo me lo crees? ¿Cuál es peor, la chiquita o la grandota? La grandota. A ver si hay un papá o una mamá que me puede decir cuál es la peor.
si la grandota o la chiquitita. Cuando ustedes se manchan la ropa, una manchita chiquita, bien marcada, ¿se nota? Sí. Oh, se nota. Y cuando ustedes se mancharon toda la ropa, se nota. Claro. Y las manguitas, se nota. Había una vez dos personas que iban a una iglesia, era la primera iglesia, llena de gente, felices estaban, y todos se reunían, y todos llevaban algo de la iglesia. Muchos vendían un auto y daban parte del auto que vendieron, otros vendían la vaca y daban una parte de la vaca que vendieron, y la llevaban a la iglesia a las ofrendas, y cuando había necesidades, ahí tenían para proveerlas. Todos estaban cuidaditos, todos tenían lo que necesitaban. Un día, ¿qué pasó? Nosotros escuchamos cosas, ¿no es cierto? Muchas cosas, que habla papá, que habla mamá, que habla la tía. Y bueno, estas dos personas dijeron, Dios es tan bueno, que nosotros tenemos algo ahí para vender y lo vamos a vender. Y vamos a llevar todo a la iglesia. ¿Saben cómo se llamaban estas dos personas? ¿Lo saben? Ananías y Zafira. ¿Cómo se llamaban? Ananías Y Zafira. ¿Y quién entró en el corazón de Ananías y Zafira? Ellos tenían unos planes, querían ayudar, querían ser fieles a Dios. Pero por ahí un ruidito. Ay, pero es mucho lo que van a dar, dicen, mucha plata. Si ustedes se quedan con un poquito, nadie lo van a dar. Y va a ser mucho igual. Se quedan un poquito porque por ahí ustedes necesitan para algo y no les va a faltar. Y bueno, los dos se pusieron de acuerdo que iban a dar, pero iban a dejar un poco. Esto no fue un gran problema, ¿no es cierto? El problema fue este. Escuchen cuál fue el problema. Que ellos dijeron, cuando llegaron, estaba Pedro, que era uno de los discípulos de Jesús. Entonces le dice a Ananías, dice, decime, Ananías, ¿esto es todo? ¿Y saben lo que dijo Ananías? Sí, es todo. Es todo lo que íbamos a traer. Entonces, ¿saben lo que le dijo Pedro? Porque el Espíritu Santo le habló a Pedro. Le dijo, ¿por qué mientes a Dios? ¿Qué mientes al Espíritu Santo? Entonces, ¿saben qué pasó con Pedro? Escuchen lo que pasó con Pedro. Pedro ahí se cayó. No, Ananías, perdonen. Ananías porque mintió. No, Pedro no. Pedro era el discípulo de Jesús. Porque el Espíritu Santo le dijo a Pedro que Ananías había mentido. Dijo, cuando le dijo, ¿es todo? Sí, dijo. Sí, dijo Ananías. Entonces Pedro le dijo, no, ha mentido, no, dice nada. Entonces Pedro cayó muerto. ¿Saben que Pedro cayó muerto? Ananías, quedó muerto. Ananías. ¿Y saben si lo llevaron a Ananías? Pero después, ¿quién vino? Estaba con la señora. Era Zafira. Entra Zafira y le hace la misma pregunta. ¿Y saben lo que dijo? Zafira le dijo, ¿hice todo el dinero? ¿Hice todo lo que ustedes iban a dar? ¿Y saben lo que dijo Zafira? Lo mismo que dijo Ananías. Sí, es todo. Entonces, Pedro la miró con pena y le dijo, has mentido no solamente a mí, dice, has mentido a todos. ¿Y saben lo que pasó con Zafira? Cayó muerta. Entonces, la sacaron de ahí. ¿Por qué? Porque había mentido a Dios y porque su ejemplo era muy triste, ¿no es cierto? Así que hoy hay voy a leer algo en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes saben leer? Yo. A ver, ¿quiénes saben leer? ¿Cuántos saben leer? 3. Y yo paré
Parece que no me explico una cosa. Proverbio 4, ¿quién me ayuda? Proverbio 4. ¿Son 18 o 28? Proverbio 4, 28. A ver quién me ayuda. Proverbio 4. Proverbio 4. 4, 28. Proverbio 4, 24. Este versículo David, Proverbios 4, 24. Sí, 23. 23. 23. Pues, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está, muchas gracias. Así que de toda cosa, ¿qué tenemos que guardar nosotros? Qué importante es tener un corazón limpio nosotros, ¿no es cierto? Por eso es que tratemos de decir la verdad, aunque a veces cuesta un poco decir la verdad, porque por ahí tenemos miedo, ¿no es cierto? Pero sobre muchas cosas no tenemos que decir la verdad. Y ahora le vamos a entregar el que nada bien grande que se le va a llevar. A ver, Francesca, reparten ahí. Francesca, reparta. Yo quería decir una cosa, que tengan una linda semana, que Dios los bendiga. Y puedan decir qué cosas. ¿Qué cosas? La verdad. No te lo va a pintar, no lo va a pintar. Muy bien, chicos, qué linda enseñanza. Ahora vamos a tratar de mantener el corazón limpito. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser para tener el corazón limpito? ¿Lo vamos a? Sí, bien. Bueno, esta mañana yo quiero invitarlos a hacer un corto viaje con Jesús y con sus discípulos. ¿Se animan? Vamos a hacer una excursión. El tema de hoy, lo que no fue, puede llegar a ser. El título. Lo que no fue, puede llegar a ser. Y quiero recordarles un texto que está muy lindo y clarito en el deseo de toda la gente. Jesús había vivido la experiencia de la Santa Cena con sus discípulos. Uno de los momentos más difíciles para Jesús y más triste fue cuando lavó los pies de Judas, que estaba a la izquierda de Jesús, a la derecha estaba Juan, ¿sí? Y él lavó los pies de Judas, y después que lavó los pies de Judas, él le rogó a Dios que Judas se arrepintiera porque él sabía que Judas lo iba a entregar. Y después de un rato dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, Señor. Soy yo. Y entonces Jesús dijo algo. El que moja conmigo el pan y la vinagreta, ese es el que me va a entregar. Ahora siempre me llamó la atención por qué Judas fue y lo mojó. Porque Judas podría haber dicho, no, yo no mojo por la dura porque van a saber que soy yo. Pero sin embargo él fue y mojó. ¿Y saben lo que decía toda la gente? Dice que él se confundió. Tuvo como una confusión, que aparentemente esa confusión vino de haberse resistido a entregarse a Jesús cuando él le lavó los pies.
Y en esa confusión él mete el pan con Jesús en la vinagreta, que era una costumbre de la época, y entonces Jesús le dice algo: lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Se acuerdan? Bueno, ese fue un momento muy emotivo para todos ellos. Muy emotivo. Pero no siempre nosotros le prestamos la atención del valor que tenía ese momento. Entonces dice la Biblia que Jesús le dijo a los discípulos: vámonos de aquí. Y los invitó a cantar un himno que está registrado en la Biblia, en el Salmo 117. ¿Sí? Ahora, piensen ustedes que Jesús sabía que se iba ya camino al juicio y a la cruz. No se iba a cualquier parte, pero quería todavía enseñar algunas lecciones muy importantes a sus discípulos. Y dice el versículo 1 del capítulo 117 de Salmos, dice unas poquitas palabras, que es un canto que yo traté de encontrar si había alguna música, pero no encontré ninguna música para este salmo. Y dice: alabad a Jehová naciones todas. Y antes de seguir leyendo, piensen en esto: Jesús estaba yendo camino a la cruz, ¿sí? Iba a enfrentar los momentos más difíciles de su ministerio. Iba a ser traicionado inclusive por sus propios discípulos. Ya había sido traicionado por Judas, después iba a ser traicionado por Pedro, ¿sí? Y él canta este himno, elige este himno para salir del aposento alto. Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y después dice: y la fidelidad de Jehová es para siempre. Ahora, decir estas palabras era una forma de decir: yo sé que Dios va a estar conmigo aunque pase por la situación más difícil, ¿sí? Y así preparó su espíritu. Y salieron del aposento alto. Tenían que pasar por unas callecitas muy angostas. Hoy día, los muros que habían estado en aquella época están reconstruidos. Porque esos muros cayeron 2 veces por lo menos, ¿sí? Y los bizantinos fueron los que reconstruyeron ese muro por última vez, y hasta el día de hoy está la puerta de las ovejas, y las 12 puertas de Jerusalén siguen presentes hasta el día de hoy. Algunas están cerradas con ladrillo, ¿sí? Pero todavía se ve la forma de la puerta. Solo que esos muros no tienen ni sombra de comparación como a lo que fueron en la época de Salomón. En la época de Salomón, en los muros de Jerusalén podía pasar un carro con caballos arriba del muro. Y tenían fortalezas en distintos lugares. Ahora, Jesús en ese muro, el ancho, el grande de aquella época, pasa. No se olviden que después del año 71, Tito va a destruir todo Jerusalén y no queda piedra sobre piedra. Y ahí es cuando después vuelven a reconstruir esos muros que están hasta el día de hoy. Y afuera de los muros está la moderna ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y ellos salen de ahí y salían hacia el norte y tenían que cruzar el arroyo del Cedrón. Y del otro lado estaba el Monte de los Olivos. Y subiendo al Monte de los Olivos se ve toda la ciudad. Se ve perfecta la ciudad. Y es ahí a donde Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuánto quise cobijarte como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste. Pero ahora estaba con sus discípulos y los prepara para el momento más difícil del ministerio de Jesús. ¿Sí? Los prepara. ¿Y saben qué? Tú a tu nombre y tu vida estaba en la mente de Jesús en ese momento. Tu existencia estaba en la mente de Jesús en ese momento. Él sabía que si él no seguía este camino, iba a ser desastroso. Y saben que en esas palabras que Jesús cantó con los discípulos, me imagino que habrá sido una música realmente emocionante, hay una palabra básica que es importantísima. Y por favor, hermanos, esto es para nosotros, para que lo vivamos nosotros. Y es la última palabra ahí del Salmo 117, donde habla de la fidelidad. Y es interesante, hermanos, porque la fidelidad que viene por la misericordia de Dios
es la fidelidad de Dios hacia vos, de Dios hacia mí. Dios siempre va a ser fiel. Y hay 5 atributos de Dios que se manifiestan en esta palabra. Y esos 5 atributos de Dios van a estar disponibles para tu propia vida. Estamos en la introducción del tema. Pero en esto se aferró Jesús para poder ir a la cruz del Calvario. Y estos 5 atributos son la firmeza. La firmeza de Dios va a estar siempre a tu favor. Está la confiabilidad. El Señor confía en vos y quiere que vos confíes plenamente en Él. Jesús iba con esa idea hacia la cruz del Calvario. La estabilidad. Dios es estable y te ofrece mantenerse en estabilidad. Por otro lado, está la lealtad. Dios siempre va a ser leal con vos. Y está deseando de que vos seas leal con Él. Y en quinto lugar, Dios es verdad. Y esa verdad es la que realmente le da sentido a nuestra existencia. Esos 5 atributos de Dios están disponibles para nosotros cada día. Pero la misericordia es el principal que hizo que Jesús tomara la decisión de avanzar por tu salvación. Para que seas salvo y para que tengas vida. Y entonces, cuando Jesús entra al monte de los olivos, que de paso, hermanos, hasta el día de hoy hay olivos que todavía viven en el monte de los olivos desde aquella época. Son troncos tremendos, fíjense que estamos hablando prácticamente de 2000 años. Y todavía tienen algunas ramitas, los troncos que están ahí en el jardín de los olivos. Mientras él va avanzando al monte de los olivos, la luna llena alumbraba fuertemente y Jesús ve una parra, una vid. Y entonces le dice a los discípulos, miren la vid. Y la vid estaba florecida. ¿Sí? Y entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir yo soy la vid verdadera? Probablemente quiere decir que había una que no era la verdadera. Y esta mañana, hermanos, yo quisiera que nosotros descubramos cuál era la no verdadera. Y ya sabemos que la verdadera era Jesús. ¿Cuál era la no verdadera? Fíjense, vamos a leer un poquito algunos versículos que nos van a dar un concepto claro de la vida verdadera. Primero vamos a empezar por la no verdadera. Entonces, en Salmos 80, del 8 al 16, yo lo voy a leer despacito, ustedes presten atención. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones. Estoy en el Salmo 80, versículo 8, para los que siguen consumiendo. ¿Sí? Hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar. Y cuando estamos diciendo hasta el mar, ¿a qué nos referimos? Al Mediterráneo. ¿Sí? Al mar Mediterráneo, que es el límite oeste de Israel. Después dice, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Cuál es el río? Al oriente, el río Jordán. Ahí vemos todo justamente el país de Israel. Y entonces sigue diciendo, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Y la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. ¿Qué quiere decir aportillar? ¿Para qué le hiciste puertas? Para que se metan los vecinos, los ladrones, los que venían a hacer lío dentro de Israel. Está diciendo por qué mezclaron las verdades de Dios con las verdades del mundo. ¿Sí? Y entonces dice, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. O sea que la vid que había plantado el Señor, ¿qué pasó? Ahora se dan cuenta porque Jesús fue tan rechazado por los judíos.
¿Se dan cuenta por qué los mismos líderes de Israel rechazaron tanto a Jesús? Porque la vid no existía más. Y ahora Jesús dice, yo, ¿qué soy? La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y así podríamos seguir en varios versículos que por razón del tiempo no los vamos a ver ahora, pero tenemos por ejemplo en Isaías 5, 1 al 7, se nos habla también de que el Señor plantó una viña, hizo una torre en esa viña, hizo un lagar, ¿sí? Refiriéndose a que Dios soñaba que el pueblo de Israel iba a ser el que iba a dar alegría al mundo, porque el fruto de la vid es un símbolo de alegría. El vino, pero no el fermentado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús hizo el milagro en la boda de Caná? ¿Qué era? El símbolo de la alegría del casamiento. ¿Y Jesús hizo vino con alcohol? No. No se rieron por el alcohol, se rieron por la alegría. ¿Sí? Porque era la mejor calidad de vino. Y así tenemos otros versículos más donde dice que esa viña, por ejemplo en Jeremías 2, 21, dice que esa viña se destruyó. Y ahora Jesús dice, yo soy la vid verdadera. De paso, hermanos, en el templo de Salomón, en varios lugares había figuras de una viña con su racimo, porque era el símbolo del sueño que Dios tenía para Israel. Ser una viña que llenara el mundo de la alegría de tener a Dios en sus vidas. ¿Sí? Pero ellos no lo estaban viviendo así. Y entonces, dejamos el Antiguo Testamento, hermanos, donde se habla varias veces de la viña, y nos vamos al Nuevo Testamento. ¿A qué capítulo podremos ir para hablar de la viña en el Nuevo Testamento? Muy bien, Juan 15. Vamos a Juan 15, hermanos, y vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Y yo invité a una predicadora que ustedes conocen, pero nunca la vieron. Ustedes conocen a esta predicadora, pero nunca la vieron. ¿Saben quién es? Elena de White. Elena de White tiene un hermoso sermón sobre la viña. Así que yo la invité a ella que me ayude a interpretar qué quiere decir Jesús cuando dice yo soy la vid verdadera. Y antes, hermanos, de avanzar con Juan 15, yo quiero decirles algo. Ustedes saben que el templo de Dios, en su primer momento, cuando era el tabernáculo del desierto, tenía fuego durante la noche y una nube que lo cubría durante el día. ¿Eso qué simbolizaba? La presencia y el cuidado de Dios continuamente sobre su pueblo. Después, cuando ya se hizo el templo de Salomón, tenía el fuego santo, por eso Nadab y Abiú murieron por usar fuego extraño. No se podía en el templo usar un fuego que no fuera el fuego del cielo. Pero en el templo del tiempo de Jesús no existía más ese fuego. El templo de Salomón tenía el arca del pacto con la Shekhinah, a donde estaba la presencia de Dios. Y solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote para hacer la expiación del templo. ¿Sí? En el templo donde Jesús estuvo ya no existía ni las tablas de los mandamientos, ni existía la Shekhinah. Tenían copias, pero ya no estaban las originales que el Señor les había entregado. ¿Sí? Todavía las estamos buscando. Todavía las estamos buscando, exactamente. Van a aparecer. Según el conflicto de los siglos, van a aparecer. Y van a ser proyectadas inclusive en el cielo. Y así podemos ver varias cosas que en el templo original estaban y después no tuvieron más. A ese templo le tocó llegar a Jesús. Cuando ya no se veía la presencia de Dios, el candelabro que funcionaba con fuego santo no estaba más. Funcionaba con fuego espúreo. ¿Sí? Todas esas cosas nos demuestran que realmente se había envejecido la religión en estructuras y en conocimiento humano, pero sin el conocimiento de Dios. Y por eso los judíos estaban tan enojados con Jesús, porque les estaba hablando de volver a las sendas antiguas. Y para ellos lo que tenía que volver era el dominio de las naciones que los rodeaban. No les importaban las sendas antiguas. ¿Sí? Y a Jesús le dolía que la propia cúpula que dirigía todo el sistema religioso de Israel lo odiaba, lo perseguía. Y sabía que Judas había tratado con ellos
La entrega de Jesús por míseras 30 piezas de plata. Y entonces, hermanos, si nosotros vamos ahí a Juan 15, hermoso capítulo, tenemos algunos versículos que nos van a orientar muchísimo. ¿Por qué Jesús dice, yo soy la vid verdadera? ¿Sí? Juan capítulo 15. Bueno, y ahí vamos a leer el primer versículo. Dice así: yo soy la vid verdadera y ¿qué más sigue después? Mi padre es el labrador. A ver si entendemos qué es lo importante de la vid. ¿Que dé? ¿Alguien planta una viña para que sea un adorno del jardín? No creo. Porque la florcita es tan chiquitita que apenas se va a ver alguna abejita que pasa por ahí, nada más. Se planta una viña porque queremos comer uvas, ¿verdad? Pero dice justamente Isaías que cuando fueron a buscar uvas, las uvas eran agrias. Lo que está hablando de que la viña se había arruinado, no servía más. ¿Sí? Las uvas chiquititas y ácidas y agrias son símbolos de una viña que se arruinó, que se degeneró. Y eso le pasó a Israel. Se degeneró en el conocimiento del verdadero Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Por eso necesitamos tener contacto. Por eso dice ahí tan claramente: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y escuchen lo que dice Elena cuando presenta este sermón, que lo presentó en el año 1905 en San José, en California. Ella dice así, dice: Jesús está hablando del cristiano que no da fruto. Perdón, yo soy la viña verdadera, mi padre es el labrador. Y ahí en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué fruto da la viña? A ver, ¿dónde se carga el racimo? ¿Se carga en el tronco o se carga en la ramita tierna, en el sarmiento? ¿En el sarmiento? ¿Quién dijo el sarmiento? Sarmiento, sabe la señora. ¿Sí? Ahí se carga la uva, pero no se carga en el tronco. Pero Jesús está diciendo: yo soy el tronco. ¿Sí? Y mi padre es el que se encarga de abonarla y de preparar el ambiente para que el tronco esté sólido para poder alimentar a todos los cristianos. Sarmientos. Cristianos y sarmientos es lo mismo. Pero ahí dice algo. El fruto. ¿Qué dice con respecto al fruto acá? Fíjense, todo pámpano que si no lleva fruto lo quitará. Y si lo quita, ¿qué pasa? Si lo corta, se seca. Y después se lo lleva al fuego, que es un símbolo del juicio final. Fíjense qué importante el tema. Si yo soy sarmiento y me cortan, estoy destinado al juicio final. ¿Sí? Pero después dice que si lleva fruto, lo limpiará. Entonces dice, Jesús está hablando del cristiano que no da frutos, del supuesto creyente, alguien al que al no cumplir las condiciones del discipulado se aleja más y más de Cristo. Lo corta y se quedó fuera. ¿Sí? Y entonces dice: no lleva en su vida frutos de justicia, no imita a la vida de Cristo. El verdadero seguidor de Cristo no puede tener una norma que sea inferior a que la vida perfecta de Cristo. O sea, ¿a dónde apunta el que es sarmiento? A ser como Jesús. Si no apunta a ser como Jesús, no puede dar fruto. ¿Ya pensaron en cuál es el fruto? Sí, si una pala van a ser uvas. Pero el fruto del cristiano, del sarmiento, ¿cuál será? Otro cristiano. ¿Cómo? Otro cristiano. Ojalá. Pero no es eso lo que dice Jesús. Y tampoco lo que nos implica. Y entonces, avanzando un poquito más. Ahí en el versículo 3.
limpiará. Perdón, al sarmiento que da fruto, dice que lo limpiará. ¿Sabe que mi padre, cuando llegó de Europa, se fue a trabajar a Mendoza? Pertenecía a una cuadrilla de polacos y él viajaba en los techos de los trenes y iba a la cosecha de la manzana en el sur, después iban a Mendoza. Y yo creo que mi padre aprendió mucho de los mendocinos, porque él tenía una hermosa vida en casa, tenía muchas patas, y hasta el día de hoy están en la casa de los que compraron los de la casa. Siguen las barras ahí presentes. Y mi padre siempre prestaba atención cuando florecía la pata. Y cuando ya se formaban las puntas chiquitas, él agarraba la tijera de podar y iba y le cortaba todas las puntas, todo lo que no servía. Y yo le decía, ¿pero por qué hacen eso? Y quedaba horrible la pata. Y una vida tan linda con esos sarmientos hermosos que relucían con verdor y mucha vida. Y él agarraba y cortaba todo y hacía montones y lo dejaba para que se seque y después al fuego. Yo le digo, ¿por qué haces eso? Porque la uva necesita sol. El sol de justicia de Cristo. Si la uva no tiene sol, la uva no va a madurar pareja, no va a ser dulce y no va a tener todos los elementos de un fruto bueno de calidad. Y ahí yo estoy entendiendo por qué dice que lo limpiará. Al sarmiento lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Para que dé más cantidad de fruto. Hermanos, ¿y qué es limpiar? Son las pruebas que el Señor permite en nuestra vida para que realmente tratemos de vivir como Jesús vivió. Jesús tuvo pruebas. ¿Cuántas? ¿Se acuerdan del desierto? De tentaciones de Satanás y situaciones muy difíciles que le tocó llevar. Cómo continuamente lo incitaban de que él no era el Hijo de Dios. De que él verdaderamente estaba ocupando un lugar que no le correspondía. ¿Sí? Muchas pruebas. Y los cristianos que siguen a Jesús, ¿qué tienen? ¿Saben por qué? Porque el Señor nos está limpiando para llevar más fruto, más fruto. El Señor le dio el fruto, pero todavía no hemos dicho qué es el fruto. ¿Sí? Y entonces dice en el versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo limpia el Señor? O sea que la tijera de podar, ¿cuál es? La Biblia, la palabra de Dios nos va diciendo, esto sí, esto no. Esto no lo dejes en tu vida porque te va a arruinar. Esto sí déjalo en tu vida porque te va a hacer crecer. Hermanos, esta enseñanza es muy importante para que entendamos por qué a veces nos cuesta crecer como iglesia. Si yo tuviera un vaso sin agua acá, ¿cómo está el vaso? ¿Lleno o vacío? Si tengo acá un vaso sin agua, ¿cómo está el vaso? ¿Lleno o vacío? No. Discúlpenme, pero están equivocados. Está lleno de aire. ¿O no? Tiene nitrógeno, tiene oxígeno, gases especiales. Está lleno. Pero ¿qué pasa cuando le pongo agua? Saco toda la atmósfera que está ahí adentro y queda el agua. Bueno, de esa forma el Señor quiere que entendamos que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu y ahí empezamos a entender cuál es el fruto. El fruto no es otro cristiano, el fruto es una relación íntima y lo vamos a ver clarito en esta cita. Dice, Cristo permite que la prueba venga sobre sus seguidores para que busquen al Señor con mayor fervor. Entonces, la palabra es la tijera de podar que nos limpia. Las pruebas, ¿sí?, con la palabra hacen que nosotros podamos llevar un fruto diferente. Entonces, cuando las pruebas lleguen, no pensarán que el Señor es su enemigo. Fíjense qué interesante. ¿Por qué Dios? No está lloviendo ahora, por ejemplo, la sequía. ¿Saben lo que dicen la mayoría de nuestros vecinos? Y se ve que somos malos. Por eso, a los de allá les llovió 200 y a nosotros no llueve nada. Se ve que somos malos, no vamos a la iglesia. Pero no es así, el planteo es clarito. Dice que el Señor nos ama a todos, a pesar de que nos envía las pruebas, porque las pruebas son necesarias para que mejore la calidad de nuestros frutos. Y entonces dice, Él nos limpia
por una razón. No desea que nos desanimemos, sino que quiere probarnos para ver si somos fieles a Él y nos comportamos apropiadamente en cualquier circunstancia. Lo que pasa es que yo no sé qué circunstancia voy a vivir en 10 minutos. Yo no sé qué circunstancia voy a vivir mañana. Pero si las circunstancias no son favorables, ¿me voy a acordar de Salmo 117 que vimos esta mañana? ¿O voy a decir, ¿por qué Dios está permitiendo todo esto en mi vida? Hermanos, esto es muy importante entenderlo, porque la vida cristiana necesita de un fruto continuo. Y sigue diciendo, no desea alejarnos sino acercarnos más al Señor. Y la única seguridad del cristiano es el tiempo de perplejidad está en Dios. La única seguridad está en Dios. A ver, ¿qué otra seguridad podrías conseguir aparte de Dios? ¿Un médico que te solucione los problemas? Es humano, se puede equivocar. ¿Una buena cuenta en el banco que no necesites más dinero? Se puede terminar. ¿Sí? O puedes utilizarlo mal. O no podemos llegar a usarlo. Bueno, hermanos, lo lindo en esto es que el Señor nos está diciendo algo clarito. Hay un fruto necesario y yo necesito entender qué es ese fruto. Y así como el vaso que aparentemente está vacío está lleno de aire, si nosotros no llenamos nuestro vaso, que es nuestra vida, con el Espíritu Santo, no va a haber fruto. Yo ya lo dije en otras oportunidades, hermanos. Hay muchos que piensan, no, este pueblo ya está todo predicado. Hermanos, eso es mentira. No es verdad que este pueblo ya está todo predicado. Cuando los vasos de la iglesia estén llenos, van a ver que van a aparecer un montón de sedientos. Un montón de sedientos. El problema está en un cristianismo que está demasiado metido en ideas preconcebidas y no en una experiencia como la de Jesús. Entonces, el versículo que quería citarles ahora, era justamente ahí en el 4, dice, permaneced en mí. Y yo en vosotros. A ver, ¿cómo se permanece? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. A ver, ¿qué es permanecer? De paso, aparece 9 veces este verbo, en Juan 15. Permanecer, 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 y así en distintas conjugaciones aparece el verbo. ¿Sí? ¿Qué es permanecer? Tiempo, 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 tiempo con la palabra y por lo tanto con Jesús. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo tiempo con la palabra, estoy permaneciendo en Jesús. Ah, no, pero yo a Jesús lo amo entrañablemente, así que le digo, Señor, sos tan grande para mi vida, hiciste tantas cosas en mí, estoy feliz de ser y salvo al mundo. Y no hubo palabra, es mentira. Yo no permanecí en Jesús. Yo permanezco en Jesús y estoy dispuesto a obedecer su palabra. Hacer la actuación en mi vida, su palabra actuando en mí. Y entonces, el versículo 4 es clarito. Si cuando el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y entonces, fíjense, Jesús dice, permaneced en mí, dice Cristo, y yo en ustedes. Y entonces la cita que pone Elena de Juárez justamente con este versículo es: Cristo no nos diría esto si fuera imposible para nosotros permanecer en Él. Él no nos diría a nosotros permanezcan en mí si para nosotros fuera imposible. Lo dice porque es posible. Y entonces dice después, nos muestra la posibilidad y la importancia de una estrecha relación con Él, pero por medio de el estudio de la palabra, hermanos. Yo puedo orar un montón, pero sin estudiar la palabra pronto voy a dejar de orar. Lo dice una cita del Espíritu de Profecía. Si yo oro y oro y oro y no estudio la palabra, pronto voy a dejar de orar. ¿Sí? Y entonces sigue diciendo,
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿En qué consiste el fruto? Escuchen bien esto, hermano. Acá está el punto clave de Juan 15. ¿En qué consiste el fruto? Dice, ¿en qué consiste el fruto que debemos llevar? Es el fruto de una naturaleza celestial. El vaso vacío está lleno de atmósfera mundanal. El vaso lleno de agua está lleno de el Espíritu Santo, si hemos tenido esa experiencia con Jesús. Entonces, habla de naturaleza celestial. Pero yo no tengo naturaleza humana. Y ese es mi problema. Porque la naturaleza humana, ¿cómo está? Desvirtuada del plan de Dios. Y necesito una naturaleza celestial en mi vida. Y ella está diciendo que el fruto, con buenas intenciones lo dijo Gonzalo hace un ratito, es otro cristiano. ¿Sí? Pero acá dice que el fruto es una naturaleza celestial por la comunión íntima con Dios. Y entonces, dice, es el fruto de la naturaleza celestial, el resultado de vidas santificadas por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el punto claro. Yo necesito saber que cuando estudio la palabra, el Espíritu Santo me está hablando para que mi naturaleza sea vaciada y sea llena de la naturaleza de Cristo. Y ahí cambian todas las cosas. ¿Cuánto nos falta, hermanos, para ser una vid que produce uvas agradables que toda la gente tiene ganas de comer? ¿Sí? Ustedes vieron cuando no es época de uvas lo que sale un kilo de uvas. Y uno ve esas uvas que vienen de Tailandia, que no sé lugar, unas uvas grandotas, así, lo que sería comer, pero ver el precio y decir, no, esto no lo voy a poder probar. ¿No? Pero qué importante es saber que el mundo necesita ver racimos preciosos de la presencia de Dios en nuestra vida, no de nuestra vida. Porque esas van a ser uvas agrias. Necesitamos las uvas de Dios en nuestra vida a través de una relación íntima. Y entonces, dice ahí el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y el 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice después? ¿Se acuerdan? Y os será hecho. Acá está la clave, hermano. Permanecer por la palabra, con la obra del Espíritu Santo, con la sencillez y humildad de aceptar de que nosotros tenemos que tener una transformación. Ya no soy un Víctor mejorado, tengo que ser un Víctor transformado. El Víctor mejorado se va a mostrar bueno en todas partes, va a tratar de ser cariñoso, qué sé yo, pero aunque le toque la fibra, guarda. Pero un Víctor transformado va a tener la actitud de Jesús. Y es ahí donde está la clave del fruto, una transformación de nuestra vida. Hermanos, una iglesia llena de personas transformadas es un boom, es una bomba que revienta dando a conocer la onda expansiva de un Jesús transformador. Y cuando una persona transformada muestra en el mundo que disfruta de ser transformado, todos quieren ser transformados, o muchos quieren ser transformados, algunos se van a resistir, pero es ahí donde está la clave, es ahí donde el Señor justamente nos muestra el lugar importante. Entonces dice, a diario obtendremos de Cristo la fortaleza que necesitamos para realizar las obras de Dios. Esto es lo que el mundo necesita, una manifestación del poder de la verdad en los caracteres cristianos. Lo que necesitamos es la fe en la palabra de Dios. Hermanos, no puede haber culto sin Dios. No puede haber transformación sin aceptar el consejo divino. Y esto realmente nos hace nuevas criaturas. ¿Y por qué dice el separado de mí nada podéis hacer?
Dice, entonces permanezcamos cerca del costado sangrante de Cristo. Hermanos, la cruz del Calvario es nuestra solución completa. Todo el perdón que necesitamos para tener la transformación completa de nuestra naturaleza se ganó en la cruz del Calvario. Ya está la victoria ganada. Ahora queda a disposición de cada uno de nosotros. ¿Ustedes saben qué lindo es vivir sin nada de culpa? Con la certeza de que yo pertenezco a la patria celestial. Con la alegría de saber que los habitantes de otro mundo que no cayeron en pecado se alegran de verme caminar como caminó Jesús. Y que los ángeles continuamente están al lado mío, protegiéndome, ayudando, para que yo pueda ser realmente un fruto deseable. ¿Sí? Y entonces dice, en él nuestra naturaleza humana es completada. O sea, fíjense, es una inserción, naturaleza divina con naturaleza humana transformada. ¿Y qué es lo que queda? La divina, la celestial en nuestra vida. ¿Eso quiere decir que vamos a ser perfectos? No, porque nuestra naturaleza humana muchas veces va a estar tironeando. Pero el Señor nos va a estar dando la muestra de cómo llegar a ser uno con Jesús. Entonces, como última cita que vamos a leer esta mañana, dice, no es suficiente que de vez en cuando ustedes eleven una oración y que de vez en cuando obren piamente. Ustedes necesitan que los atributos de Cristo estén obrando en su vida constantemente. Por eso, hermanos, cuando yo escucho a los psicólogos que dicen que todos nosotros tenemos un autodiálogo, y ustedes hagan un corte así en su pensamiento y digan, ¿estoy hablando con quién? Porque nuestra mente continuamente nos hace hablar. ¿Con quién estoy hablando? Conmigo mismo. Por eso los psicólogos hablan mucho del autodiálogo. Y nosotros necesitamos entender que cuando nuestra naturaleza empieza a ser transformada, se corta el autodiálogo y comienza un diálogo. Dios y yo y Dios. Y se produce algo realmente lindo en nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar como piensa Dios, a sentir cómo siente Dios. Y toda nuestra vida toma un sentido muy diferente. Pero ¿saben cuántos años nos llevó a entender que la justificación por la fe que se centró y se selló en la cruz del Calvario es real? Finalmente yo estoy pensando, che, yo estoy devolviendo el diezmo, che, yo estoy guardando el sábado, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto. Eso no es lo importante, hermanos. Eso tiene que ser el fruto de una relación. Cuando eso me preocupa, guarda, porque probablemente ese sarmiento está desprendido del tronco. De lo contrario, todo eso tiene que surgir como razón de esa relación íntima y cercana con Jesús. Y hermanos, me gustó mucho cómo ella presentó este sermón. Y cierro con esta idea cortita. Dice, la vida y muerte de Cristo no beneficiarán en nada, a quien elige hacer lo que le place. ¿Claro? Voy a volver a repetirlo. Dice, la vida y muerte de Cristo no beneficiarán en nada a quien elige hacer lo que le place. A quien sigue su propia imaginación y sigue su propio camino y voluntad. O sea que nosotros necesitamos que nuestra voluntad sea transformada cada día a través de la palabra, la tijera de podar, para que entonces podamos llevar. Cierro, hermanos, con una ilustración que me gustó muchísimo. La tomé del Conflicto de los Siglos, justamente en sus profetas que seréis prosperados. Y es la situación de Rodrigo Valero. En España hubo un fuerte crecimiento de la Reforma, donde justamente estaba en Sevilla el centro de la Inquisición católica. Así que se imaginan cómo perseguían a los que querían meter la Reforma de Lutero en España. Entre todas las personas, muchísimos murieron en España, porque a donde podían los llevaban a Sevilla y ahí estaba el lugar y directamente iban a la hoguera. Apareció uno que era un hombre muy acaudalado, tenía mucho dinero, y su nombre era Rodrigo Valero. Cuando Rodrigo Valero se dio cuenta de lo que enseñaba la Reforma,
se desesperó y puso muchísimo de su capital para conseguir una Vulgata latina. ¿Qué es la Vulgata latina? Fue la primera Biblia completa hecha en latín. ¿Sí? Y la consiguió. La consiguió. Acuérdense que estamos hablando de 1500 y tanto, 1530, 1540. ¿Sí? Él consigue la Vulgata latina y deja toda su locura por la plata y se pone a estudiar la Biblia y la estudia día y noche. Y cuando Valero empieza a avanzar, se da cuenta que él había perdido su vida en pavadas que no servían para nada. Y entonces empieza a predicar. Y mucha gente empieza a escuchar profundamente lo que dice Valero. Y él se asienta en el sur, en Valladolid. Y ahí empieza el centro de la reforma. Ya otros habían trabajado mucho en el tema y también habían dado su vida en la hoguera por ser fieles a Dios en España. Y entonces Rodrigo empieza a ver que distintas personas lo empiezan a seguir. Y entre ellos aparece el doctor Egidio. Su nombre era Juan Gil. Un hombre dedicado de lleno a la Iglesia Católica que ahora entiende la verdad y empieza a estudiar la Biblia. Y empieza a predicar y quiere llegar a ser como era el anterior, como es Valero, ¿no? Y van pasando los meses y los años y nadie le prestaba atención. Entonces un día se encuentra con Valero, con Rodrigo Valero, y le dice: yo amo la Biblia, yo amo la verdad. Y entonces le dice: si la amaras tanto, la estudiarías día y noche. Y fue un golpe para este doctor que le haya dicho esto, para el doctor Egidio. Y entonces él empieza a estudiar la Biblia día y noche. Y cuando empieza a estudiarla, empieza a darse cuenta de que sus verdades eran verdades transformadoras y profundas. Y en ese momento él asistía, por así decir, a varias diócesis, a varias iglesias, a donde predicaban predicadores importantes. A él lo empiezan a invitar a esos lugares. Y llegó a ver una iglesia a donde la gente entraba a las 3 de la mañana porque se iban a las 8 cuando predicaba este predicador. No conseguían lugar. Así que este hombre fue transformado. ¿Por qué? Por el estudio de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de filo. ¿Unida a qué? Al Espíritu Santo que hace la obra profunda en nosotros. Hermanos, el Señor quiere llenar nuestro vaso del Espíritu Santo. ¿El fruto cuál es? Una relación íntima y profunda con el Señor que transforma nuestra naturaleza humana en una naturaleza celestial. ¿Se entendió? Y eso es lo que realmente puede poner mucha paz en nuestra vida para que el mundo conozca que Jesús borró nuestra deuda y que nosotros somos personas salvas. Por lo tanto, tenemos que vivir como salvados. No podemos vivir como apuntando a la salvación, tenemos que vivir como salvados, como vivieron estos hombres. Valero preparó más de 2000 personas para la hoguera. Y esas personas morían en la hoguera convencidos de que estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga mucho, hermanos. Que podamos realmente vivir una experiencia transformadora con el Espíritu Santo. Y eso es algo que requiere conocer el asir de Jehová. ¿Sí? El Señor te fortalezca, te ilumine cada día para que podamos ser bendición y tener fruto. ¿Se acuerdan cuál es el fruto? Una transformación en nuestra naturaleza humana en una naturaleza celestial. ¿Sí? Dios te bendiga.